Buenas tardes. Vamos a hablar nuevamente del progreso de la santificación. Y vamos a hablar de un punto muy particular, o de unos puntos muy particulares. Como siempre, quitamos la música. Estamos escuchando cerca, más cerca de ti, Señor, quiero estar. Bien, como ya he dicho, en Isaías se encuentra un capítulo que es el capítulo 35 de Isaías, del cual voy a leer los versículos del 8 al 10, que dice de esta manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Precioso. La palabra de Dios siempre nos trae tal consuelo y tal fortaleza. Este pasaje está considerado como uno de los pasajes que se van a cumplir en el milenio, por aquellos que interpretan las escrituras como dispensacionalistas. Yo tengo algo que decir en relación a estas cosas, porque según el sistema de interpretación bíblica que se use, hay partes de la escritura que no se aplican a los cristianos creyentes en este tiempo, sino que supuestamente se aplicarán durante el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entre pactos y dispensaciones, gran parte de las escrituras quedan sin aplicación para los cristianos en esta época. De allí que muchos cristianos tengan tantos problemas en su peregrinar hacia la Sión, la celestial, Jerusalén, la nueva Jerusalén. Muchos cristianos están sufriendo aquí en la tierra muchas aflicciones que ni siquiera corresponderían al cristiano, porque son problemas y aflicciones que tienen que ver con cómo va el mundo, cuando el cristiano tiene que estar completamente separado del mundo. Y esto nos trae una cantidad de problemas enormes, porque dice, bueno, ¿y dónde trabajo? ¿Y cómo vivo? ¿Y de qué como? Y todo lo demás. Bien. Normalmente, anteriormente, la gente pues tenía sus granjas y sus ganados y sus cosechas. Hoy día, pues, prácticamente muchos viven en ciudades y esto es muy difícil de mantener. Pero, dicho esto,
no necesariamente los trabajos que tengamos tienen que ver con la maldad que ocurre en el mundo. O sea, nosotros podemos evitar meternos en un bar a vender alcohol o tabaco o cualquier otra cosa que haga daño al hombre. Y podemos tener trabajos que realmente nos ayuden a entender que estamos aquí para pasar todas estas calamidades aprendiendo más y más acerca de cómo alabar a Dios en todo cuanto nosotros hacemos aquí, para que lo hagamos para la gloria de Dios. Pero la cuestión es que si bien todas estas partes son estas aplicaciones, los cristianos no las pueden aprovechar porque las enseñanzas que están dando estos sistemas impiden que nos las apropiemos. Sin embargo, la interpretación de la teología bíblica nos indica que toda la palabra de Dios, tal como nos lo dice la Escritura, no solo es inspirada, sino que es aplicable a la vida del cristiano creyente bíblico. Y sabemos que la profecía tiene su interpretación inmediata y también tiene su interpretación futura. Y la interpretación que yo hago de ese pasaje de Isaías 35 es, porque lo pone allí, es acerca de la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo el pasaje de que nos pondrá en el camino de la santidad, esto no está hablando de que cuando lleguemos al milenio entonces andaremos en el camino de la santidad. Porque si fuera así, entonces Pablo no hablaría y no se dirigiría a los santos de la iglesia de. Pablo no se dirige a los pecadores de la iglesia de, sino a los santos, aquellos que han sido apartados y purificados para Dios. Por lo tanto, el camino de santidad ya existía y existe desde el momento en que la iglesia es establecida. Así que la teología bíblica, pues, nos indica, pues, esto de que la palabra de Dios no solo es inspirada, sino aplicable a la vida del cristiano creyente bíblico. Sabemos que cuando el Señor venga por segunda vez, va a reinar con vara de hierro. Y ahí el reinado va a ser más difícil para la gente que aquí se quede. Pero lo que recoge Isaías 35 es prácticamente un relato anticipado de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra e incluso por donde nosotros nos indica por dónde debemos andar. El camino de la santidad. ¿Dónde nos coloca el Señor? ¿De qué modo andaremos por ese camino? Tal como nos lo indica estos versículos que hemos leído, es un camino de pureza. No solo nos aparta del mundo, nos separa del mundo cuando creemos, sino que se nos aparta para Dios. Somos apartados para ser puros, limpios, sin mancha, tal como el Señor nos lo relata también en su palabra en la epístola de Efesios, a los Efesios.
Esto nos da la capacidad de reconocer a los que son inmundos y buscan contaminarnos. O sea, el saber que somos apartados y que ya estamos limpios de todo pecado, que somos puros, nos da la capacidad de reconocer a aquellos que todavía son inmundos. Y nosotros tenemos que apartarnos de ellos. Es como cuando el padre le dice al hijo en el libro de Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El hijo se preguntará: ¿y quiénes son los pecadores? Sus compañeros, que lo están invitando a hacer un mal a otra persona, o lo están invitando a robar peras o manzanas del colmado de la esquina. Sus compañeros son los pecadores. ¿Por qué el padre le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar? Porque el hijo se supone que ya es salvo. Por lo tanto, somos apartados para, no solamente para ser puros, sino para reconocer a los que son inmundos, corruptos y buscan cambiarnos a nosotros. También nos dice que Él estará con nosotros en el camino. El Señor ha prometido que tanto Él como el Padre van a ser morada en nuestros corazones. Y su Santo Espíritu nos llena precisamente de gozo, alabanza y cánticos espirituales. Pablo nos lo indica también allí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Tener un gozo espiritual, tener un gozo que te acerca a Dios. Saber que estás andando en el camino de la santidad. Que no estás yendo de aquí para allá en el pecado, sino todo lo contrario. También nos dice que no habrá león ni fiera en ese camino. Es importante que nosotros apliquemos todas estas cosas a nuestra vida espiritual, porque el león, nos dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En ese camino de santidad no está. No está, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestro guía. Indica, pues, que el enemigo de nuestras almas no anda por allí. No hay demonios, no hay fieras que nos estén perturbando. Mientras las tentaciones son alejadas, sin embargo, las pruebas sí que tienen presencia en nuestras vidas. Acordaros que la tentación nos lleva a pecar. Es aquello que nos va minando para que nosotros cometamos un pecado, mientras que la prueba no. La prueba nos lleva a edificar nuestro carácter cristiano. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y los redimidos, que precisamente somos aquellos pecadores salvos en la sangre del Cordero de Cristo Jesús, los redimidos podemos caminar tranquilos allí, en el camino de la santidad.
Y también, por último, el gozo de los redimidos, porque nuestra vida aquí en la tierra es un peregrinar, pero nuestro gozo es llegar allí al cielo y llegar sabiendo que hemos hecho las cosas bien, como el Señor quería. No por nosotros, sino por Él, porque hemos obedecido al Señor. Nos ha puesto en el camino de la santidad y hemos andado allí. Y hemos estado a su cuidado. Y estamos allí. Y estamos a su cuidado. Ir a Sion con alegría es saber que nuestro peregrinar termina en el cielo, donde estaremos en la nueva Jerusalén, con gozo perpetuo, con alegría y alabanza a nuestro Dios. Así que podemos terminar diciendo que Cristo Jesús ya vino, Emmanuel, Dios con nosotros. Él hizo las cosas que están escritas en ese capítulo de Isaías. Curó a los ciegos, hizo ver a los ciegos, hizo oír a los sordos, sanó a la gente, incluso resucitó a algunos. Oh Señor, quieras tú poner tu palabra verdadera en nuestros corazones y hacernos andar en ese camino tan precioso que tú tienes para nosotros. Muchas bendiciones, hermanos. Y si tú escuchas este mensaje y no has creído aún en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito hoy a que lo aceptes en tu corazón. Hasta luego, hermanos, y no solamente suscribiros, sino orad por la paz de Jerusalén.